Cárdenas y José de León. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, las bases de la mecánica clásica, y por otro, al combinar esas leyes con la ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Una de las leyes de Newton es la primera ley de Newton o ley de la inercia. La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos a que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no se anula. Newton toma en consideración así el que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción que los frena de forma progresiva. Algo novedoso respecto de consecuciones anteriores que entendían que el movimiento o la detención de un cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía sobre ellos una fuerza, pero nunca entendiendo como tal a la fricción. En consecuencia, un cuerpo que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme implica que no existe ninguna fuerza externa neta, o dicho de otra forma, un objeto en movimiento no se detiene de forma natural si no se aplica una fuerza sobre él. En el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que su velocidad es cero, por lo que si ésta cambia es porque sobre ese cuerpo se ha ejercido una fuerza neta. Se puede considerar como un ejemplo ilustrativo de esta primera ley o ley de la inercia una bola atada a una cuerda, de modo que la bola gira siguiendo una trayectoria circular, debido a la fuerza centrípeta de la cuerda, es decir, la tensión. La masa sigue la trayectoria circular, pero si en algún momento la cuerda se rompiese, la bola tomaría una trayectoria rectilínea en la dirección de la velocidad que tenía la bola en el instante de su rotura. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, llamada la ley fundamental o principio fundamental de la dinámica, plantea que un cuerpo se acelera si se aplica una fuerza, entendiendo por fuerza una maniobra como alar o empujar a un cuerpo. Para entender mejor la ley fundamental es necesario aclarar dos conceptos. Uno, la fuerza aplicada al cuerpo se llama fuerza neta. 2. El cambio de velocidad que experimenta el cuerpo en movimiento se llama aceleración. Dicho de otra forma, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se aplica. Es decir, si aplicamos una fuerza mayor, el cuerpo aumenta su aceleración. Este principio forma parte de las leyes de Newton o leyes del movimiento, que fueron publicadas por primera vez en 1687 por el físico y matemático inglés Isaac Newton en su obra Principia Mathematica, y son claves para entender el movimiento de los cuerpos. Fórmula de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se expresa en la siguiente fórmula. F es igual a m por a, en donde F es la fuerza neta, se expresa en Newton y se representa con la letra N mayúscula. M es la masa del cuerpo, se expresa en kilogramos y se representa con la letra kg.
A es la aceleración al cuadrado y se representa con las letras m sobre s al cuadrado. Un ejemplo simple para entender esta fórmula sería el cálculo de la fuerza que hay que aplicarle a una pelota de fútbol de 0,4 kilogramos para patearla con una aceleración de 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. Tomamos la fórmula y reemplazamos los valores en ella. F es igual a la masa, que es 0,4 kilogramos, por la aceleración, que es 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. Y el resultado lo expresamos en Newton. Y así culminamos esta pequeña presentación de la segunda ley de Newton. Buenos días compañeros, mi nombre es Manny Martínez y hoy les vengo a hablar sobre la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton enuncia lo siguiente: con toda acción ocurre siempre una reacción igual o contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Esta ley podemos observar de forma práctica cuando, por ejemplo, empujamos un bloque muy pesado, que obviamente no podemos mover, y notamos que nos movemos un poco hacia atrás. Esto es debido a que, con la misma fuerza que nosotros hemos empujado el bloque nos empuja a nosotros y como el bloque tiene más masa, nos provoca una pequeña aceleración hacia atrás. Newton fue el culmen de la revolución científica, iniciando por Copérnico en el siglo XVI, y sus estudios en mecánica explicaron los movimientos de la Tierra y los cuerpos celestes, hasta que sus teorías fueron desbancadas por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein en el siglo XX. Hay una cita de Newton que dice: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Él sin duda contribuyó enormemente a que el océano de ignorancia fuese poco más pequeño. La fórmula es: la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, o fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, o fuerza de relación, la fuerza de la relación tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero en sentido contrario a esta. Analicemos el siguiente ejercicio que fue realizado en clase. Un semáforo que pesa 122 newton cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos en un soporte. Los cables superiores forman un ángulo de 30 y 60 grados con la horizontalidad. Estos cables superiores no son tan fuertes como los cables verticales y se romperán si la tensión supera los 100 newton. La pregunta es, ¿el semáforo permanecerá colgado o alguno de los cables se romperá? Analicemos las fuerzas que tiene el semáforo. Cuenta con una tensión que es representada con T3, que es la cuerda 3, y el peso del semáforo. Esto lo podemos representar en la primera ley de Newton como 3T es igual a la fuerza del semáforo, que es 122 newtons. Ahora analizaremos el nudo donde se encuentran las tres cuerdas. Primero nos damos de cuenta que contamos con T1, que tiene un ángulo de 30 grados. Después contamos con T2, que tiene un ángulo de 60 grados. Y anteriormente te dijimos que T3 tiene un valor de 122 newtons. Siguiendo con el ejercicio, tenemos que hallar los componentes en T1 y en T2. Por ahora vamos a hallar los componentes en T1, en X y en Y. Empecemos con el ángulo que tiene 30 grados, que es T1. Pues hallemos T1, el cual tenemos una tensión 1 en X, que es el cateto adyacente, el cual el resultado sería T1 coseno de 30. Siguiendo con su componente en Y, tendríamos seno de 30, ya que es el cateto opuesto. Siguiendo con los componentes en X2, el cual es el que cuenta con el ángulo de 60 grados, vamos a hallar sus componentes en X. En este tenemos una tensión de 2X, que es el cateto adyacente, el cual cuenta con T2 igual a coseno de 60. Ahora hallemos sus componentes en Y, el cual es el cateto opuesto, el cual cuenta con seno de 60. Una vez tengamos los componentes en X y Y de T1 y de T2, proseguiremos a hacer la sumatoria de fuerza. En este caso empezaremos con la sumatoria de fuerza de X, el cual en este plano tenemos a T1 y a T2. En X proseguiremos a sacar su fórmula, el cual quedaría 2TX menos T1X, que es igual a 0. Reemplazamos con los datos anteriores y tendremos nuestra primera fórmula. Ahora hallaremos la sumatoria de fuerza en Y, el cual tenemos a T1, a T2 y a T3, el cual con estos tres componentes podemos armar la siguiente fórmula.
que sería T1 más T2 menos T3, y esto lo reemplazamos con los resultados anteriores y teníamos nuestra siguiente fórmula. Una vez ya planteadas nuestras ecuaciones, recuerda que podemos darle soluciones a través de los métodos de reducción, igualación, sustitución e incluso la misma calculadora. Ya que tengamos nuestras dos ecuaciones planteadas, pues lo que hacemos es solo acomodarlas y darles el valor que calculamos anteriormente. En esta tabla te planteo las ecuaciones de x y de y. Si te das de cuenta, en el lado izquierdo están las ecuaciones de x que te presenté anteriormente y en el lado derecho están las ecuaciones de y que te presenté anteriormente. Bueno, ahora con la ayuda de las fórmulas que presenté anteriormente de x y y, vamos a agarrar su valor principal y vamos a multiplicarla por cada una de ellas, dando por consiguiente las siguientes multiplicaciones. Si te das de cuenta, estos dos valores son iguales, por lo tanto las podemos cancelar. Si sumamos estos dos valores nos daría 1, entonces solo nos quedaría que t es igual a 105 por 0.65, que esto también puede ser representado como 61 raíz de 3. Ahora solo nos queda hallar t1. ¿Cómo lo podemos hallar? Pues podemos utilizar esta fórmula que tenemos acá arriba, ya que ya tenemos a T2. Entonces reemplazaríamos 0,5 por el valor de T2, que ya lo encontramos anteriormente, por 0,86 por T1, que sería la incógnita que vamos a despejar. Entonces haríamos la respectiva multiplicación, aún seguimos con nuestra resta y despejamos toda esta ecuación que tenemos aquí para dejar a T1 en una respectiva división para que encontrar que T1 es igual a 61.